Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Dice tu palabra que tú eres lento para la ira y grande en misericordia. Y le dijiste a Jeremías, con amor eterno te amaba, por tanto te prolongué mi misericordia. Y dice tu palabra que tus misericordias son nuevas cada mañana. Te damos gracias por este día. Gracias porque tus misericordias son nuevas hoy. Y en el nombre de Jesús de Nazaret te rogamos que tu misericordia, Señor, sea obrando, Dios de la gloria, en medio de la situación, en medio de lo que cada persona está viviendo, Señor amado, en este momento, en medio, Señor, de los que están en angustia, los que están en dolor, que tu fortaleza, Señor, el consuelo de tu Espíritu Santo venga sobre cada persona, Señor de la gloria, que en este momento pasa por momentos difíciles, Señor, incomprensibles de pronto, donde posiblemente nos cuestionamos por la situación que estamos pasando. Yo te rogamos que en tu gracia, en tu misericordia, Señor, tú seas obrando. Tú eres fiel, tú eres el que tienes el control de todo, Señor, y te pedimos que bajo tu gobierno, tu soberanía, tú seas actuando, Padre, en medio de nuestras vidas y en medio de nuestras situaciones particulares, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te doy gracias por cada persona que se acerca, Señor, a esta hora para poder compartir este tiempo, Señor, del estudio de tu palabra, de estos tres aspectos, Señor, importantes para tener una vida de éxito. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que nuestro espíritu sea estando despierto, Señor, para recibir tu palabra, que el espíritu de tu palabra nos exhorte, nos edifique, nos consuele, Señor, en este día. Y que el espíritu de tu palabra sea ministrando nuestras vidas, para tu gloria, tu honra y tu alabanza. Gracias por la preciosa sangre de Jesús, que limpia nuestras vidas de todo pecado, Señor, de toda maldad. Te bendecimos y te glorificamos. Gracias, Señor, porque nos das sabiduría, entendimiento, para poder, Señor de la gloria, discernir lo que tú nos enseñas en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días para todos. El Señor les bendiga de una manera especial en este día. Y seguimos orando para que el Señor sea obrando en medio de cada circunstancia, de cada situación especial para cada uno de nosotros. Cada uno está viviendo sus propios momentos, sus propios instantes en este tiempo. Y no podríamos de pronto catalogar o colocar en un ranking lo que pasa el uno o lo que pasa el otro, porque en la medida de cada circunstancia y cada situación hay angustia de pronto y hay hasta desesperación. Pero hoy quiero saludarles con un versículo de la palabra que dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Que en el Señor podemos encontrar descanso, que en Él podemos encontrar esperanza y fortaleza en medio de nuestra situación, en medio de nuestra circunstancia. Y seguimos con nuestro tema: tres aspectos importantes para una vida de éxito. Y les doy gracias por acompañarme durante este tiempo cuando hemos estado estudiando cuando hemos estado estudiando este tema, que me parece de suma importancia, que es tener una vida de éxito. Y podríamos de pronto, puede haber muchas definiciones. No, Señor me guarde de venir a hablar aquí y a expresar como si yo tuviera la panacea de la definición de una vida de éxito. Simplemente estoy aportando mi punto de vista en ese sentido. Y dentro de mi punto de vista en ese sentido, pienso que una vida de éxito es una vida que trasciende. Es una vida que después que nosotros partimos de este mundo hacia la eternidad, deja un legado, deja una impronta en este mundo. Pero aún más allá, una vida de éxito, una vida realmente de éxito, es aquella que trasciende, no solamente aquí, en este tiempo que vivimos, sino que trasciende en la eternidad. Eso es una vida de éxito. No solo es dejar aquí un legado, sino que ha trascendido también en la eternidad. Porque, como dijo el Señor Jesucristo: Padre, no oro solamente por estos, sino oro por los que han de creer en mí después de estos.
trascienden la eternidad. Y tanto trascienden la eternidad que allí, cuando partamos con el Señor, iremos al tribunal de Cristo y seremos premiados por haber sido sensibles y obedientes al Espíritu Santo y habernos dejado guiar en medio de una vida de éxito. Aunque esa vida haya estado regada con lágrimas de dolor en muchas ocasiones. Lágrimas de pronto de desesperación, lágrimas de angustia, lágrimas de súplica, lágrimas de dolor. Pero en medio de esa situación, en medio de esos tiempos, de esas diferentes lágrimas, el Señor está con nosotros para ayudarnos y fortalecernos y para guiarnos con su diestra de poder a tener una vida de éxito. Y hasta el momento hablamos entonces de que el primer aspecto sumamente importante, súper importante, es poder tener al Espíritu Santo de Dios. Y que para poder tener al Espíritu Santo necesitamos a Jesús como nuestro Salvador único y personal. Y cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas y nosotros permitimos que Él obre, entonces se va a producir este segundo elemento que quiero compartir con ustedes, o este segundo aspecto, este segundo ingrediente que quiero compartir con ustedes, y es el carácter. Lo primero es el Espíritu Santo que adquirimos por recibir a Jesús como nuestro Salvador único y personal y darle libertad al Espíritu Santo para obrar en nosotros. Eso produce en nosotros un carácter, y es allí donde en ese carácter esculpido, tallado por el Espíritu Santo, un carácter como el de Jesús de Nazaret, semejantes a Él, parecidos a Él, como vimos en estos días, para que nosotros seamos semejantes a Él y Él sea el hermano mayor en medio nuestro. Ese carácter de aquel que realmente tuvo una vida de éxito, tiene una vida de éxito, ha trascendido en la eternidad y está llevando una eternidad de salvación a cada uno de nosotros que colocamos nuestra confianza y nuestra fe en el Señor. Él sí tiene y sí ha mostrado que tiene una vida de éxito porque ha trascendido de una forma impresionante. En alguna ocasión dijo Napoleón allí en Santa Ana, dice: he conquistado reinos, he conquistado naciones y las he conquistado con base en el ejército y con base en la fuerza. Pero la única persona que conozco que ha conquistado los reinos a través de los siglos con base en el amor se llama Jesús de Nazaret. Y allí Napoleón, sentado en Santa Elena, no sé si dije Santa Ana, en Santa Elena, allí sentado reconoció que el único que realmente ha podido tener un reino sólido, firme, que trasciende en la eternidad, se llama Jesús de Nazaret. Carácter viene de una palabra griega que es carácter, pero con K. La segunda es con K, carácter. Y vamos a hablar en Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3. La Nueva Traducción Viviente nos habla de la siguiente manera. Hace mucho tiempo, nos dice allí el autor de Hebreos, que para muchos de nosotros es el apóstol Pablo. Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, dice el apóstol, nos ha hablado por medio de su Hijo, Jesús de Nazaret. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. Y eso es importante, expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Dice la Escritura que el Señor entregó su vida por el gozo que fue puesto delante de él.
Y el gozo que fue puesto delante del Señor tiene una doble implicación. Lo primero es que iba a estar sentado a la diestra de la majestad, a la diestra del Padre, allí en su trono. Iba a estar sentado allí. Y el segundo aspecto que motivó con gozo al Señor a entregar su vida por nosotros fue su iglesia. Fuimos nosotros. Por eso debe ser nuestro interés ser imitadores de Jesús de Nazaret para poder tener una vida de éxito y que cuando el Señor nos mire individualmente o nos mire como iglesia, como una iglesia local o como el cuerpo de Cristo aquí sobre la tierra, el mismo gozo que el Señor sintió en ese instante cuando entregó su vida por nosotros, lo pueda sentir cuando Él nos ve hoy en día. Y que el Señor nos ayude para llevar esa alegría al corazón de nuestro Salvador, que nos ha asegurado esa eternidad en Dios por la obra de la cruz. Entonces dice aquí que Él sostiene toda la creación con el gran poder de su palabra. Y en medio de la situación que estás viviendo en este momento, si el Señor sostiene toda la creación, todo el cosmos con el poder de su palabra, yo te aseguro que Él puede sostenerte a ti, que Él puede sacarte adelante, que Él puede sacarte en victoria, que Él puede sanar tus heridas, que Él puede mitigar tu dolor, que Él puede calmar tu angustia, que Él puede levantarte del lugar donde te encuentras derribado, que Él tiene para ti un nuevo aire, que Él tiene para ti una esperanza, que Él tiene para ti un plan de bendición, un plan para darte un futuro lleno de esperanza. Y el futuro lleno de esperanza más majestuoso que tenemos tú y yo, si tienes a Jesús en tu corazón, es ese futuro en la eternidad. Ese futuro al lado de nuestro Dios, al lado de nuestro Padre, al lado de ese Salvador maravilloso que es Jesús de Nazaret, y allí con ese Consolador divino que es el Espíritu Santo. Y dice que todo esto el Señor lo colocó a nuestra disposición después de haber limpiado nuestros pecados y se sentó allí en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Carácter. Y es el carácter de Jesús de Nazaret plasmado en nosotros. Es el poder vivir influenciados por el carácter de Jesús de Nazaret lo que nos va a llevar a tener una vida de éxito. Una vida de éxito en la cual no solo trascendemos de pronto en este mundo, sino que debemos trascender también allí en la eternidad. Una vida donde hayamos podido impactar a alguien, donde hayamos podido colocar nuestra impronta en alguien, poder dejar un legado para alguien que continúe con algo que con la ayuda del Señor nosotros hemos iniciado. Poder haber llevado a alguien a los pies del Señor Jesucristo, poder haber discipulado a alguien, poder haber ayudado a formar un ministerio en alguien, un liderazgo en alguien, y que esa persona a su vez lo haga en otros. Ese es un legado, esa es una vida de victoria, es una vida de éxito que trasciende no solamente aquí, sino en la eternidad. Y me bendice saber que hay personas que el Señor en su gracia me permitió llevarles el mensaje del Evangelio y recibieron a Jesús como Salvador único y personal, al Señor Jesucristo, y hoy en día le sirven al Señor, y otras personas han sido impactados por ellos, y a su vez eso ha seguido y ha seguido. Y no importa si de pronto no poseemos riquezas, no importa si no poseemos grandes fortunas o propiedades, ese no es el éxito en esta vida. Gloria a Dios por los que lo tienen, qué bendición que los tienen, pero que ese no sea el foco de entender cuál es una vida de éxito, sino el poder dejar un legado y una impronta que trascienda también hasta la eternidad. El carácter tiene dos componentes importantes: la matriz y el receptor. La matriz y el receptor. La matriz es aquella que tiene la imagen, que tiene la figura, que tiene las letras que se quieren imprimir en el receptor.
La matriz es una herramienta para imprimir o grabar sobre algo. En imprenta se llama charazó. Es esa estampa o ese sello de impresión que se coloca sobre algo sólido, sea metal, sea piedra, sea madera. Si tú tomas una moneda, allí vas a encontrar una figura, allí vas a encontrar unas letras que vienen de una matriz. O si de pronto tú sacas un billete, allí vas a encontrar unas figuras y unas letras que proceden de una matriz, que proceden de una plantilla y que fue allí plasmado, fue impreso. Entonces se necesita tanto una matriz como un receptor. Pero es aquí donde necesitamos detenernos un poquito. Siempre la matriz debe ser más fuerte que el receptor. Porque si la matriz no es más fuerte que el receptor, entonces al tratar de imprimir la imagen, al tratar de colocar allí ese sello, esa impronta, si la matriz no es más fuerte, no va a ser posible plasmar esa imagen en el receptor. Y en nuestro caso, esa matriz es la más poderosa que puede existir. Esa matriz se llama Jesús de Nazaret y es el carácter del Señor Jesucristo el que el Espíritu Santo quiere plasmar en nosotros. Es el carácter del Señor Jesucristo el que el Espíritu Santo quiere formar en nosotros y se forma a través de los momentos de éxito también. Se forma a través de los momentos de victoria. Cómo nosotros nos portamos, cómo nosotros asumimos un momento de éxito, un momento de victoria, asumimos un momento de victoria con humildad, con sencillez de corazón, o asumimos un momento de victoria con arrogancia, con orgullo, con altivez. Compartes una palabra y alguien te dice, oh, qué bendición, gracias por esa palabra, me bendijo tanto, y tú asumes ese elogio, lo asumes con humildad, con sencillez de corazón, o lo asumes con altivez y con orgullo. ¿Cómo lo asumes? El carácter de Cristo se plasma en nosotros, no solo, mis amados, no solo en los momentos de dolor y en los momentos de angustia, sino se plasma también aquellos momentos de victoria, aquellos momentos donde alcanzamos algún logro, solamente que necesitamos entender que el Señor es manso y es humilde de corazón. Y en sus mayores victorias el Señor siempre permaneció humilde. El carácter entonces tiene estos dos componentes, la matriz y el receptor. Pero el Señor no viene de una manera violenta a formar su carácter, a plasmar su carácter en nosotros. El Señor nos hace una invitación. Por eso dice, vengan a mí, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, aprendan del carácter que yo manifiesto. Sean imitadores de mí y así podrán tener una vida de éxito, una vida de victoria que trascienda. ¿Qué más podemos hablar acerca del carácter y estos dos elementos de la matriz y el receptor? La impresión concuerda perfectamente con la matriz. Lo que la matriz deja allí impreso concuerda exactamente, no tiene variación con lo que el receptor empieza a mostrar, concuerda exactamente con la matriz. Y es donde somos exhortados, es donde somos animados por el Señor a reflejar el carácter de Jesús de Nazaret, a que encajemos en el carácter de Jesús de Nazaret. Y cuando hacemos eso, mis amados, cuando hacemos eso, va a ser un tiempo de bendición y va a ser un tiempo de victoria para cada uno de nosotros. El poder allí disfrutar del carácter de Jesús de Nazaret. ¿Qué es entonces el carácter? Es una señal o una marca que se imprime, se pinta o se esculpe en algo. Eso es el carácter de lo que aparece allí. ¿Qué más es? Es un signo de escritura o de imprenta. Yo recuerdo en mis años juveniles
ya hace un buen tiempito, trabajé en imprenta, trabajé en tipografía. Y en aquel tiempo los textos se levantaban letra por letra y se colocaban en un aparatico que se llamaba componedor. No compositor, componedor. Entonces uno se ubicaba frente a la caja y escogía las letras, iba formando allí las palabras y todo y se hacía un molde. Después se tomaba ese molde, se colocaba en un marco, lo llevaba a lo que yo trabajaba, que era la tarjetera, y empezaba ya a imprimir y era exactamente lo mismo. Esa matriz, esas letras que se iban colocando quedaban plasmadas en el papel o en la cartulina o en el material que fuera, quedaban allí plasmadas. ¿Qué más es? Es un estilo o forma de los signos de la escritura, de los tipos de la imprenta. Son exactamente lo mismo. Dice marca o hierro con que los animales de un rebaño se distinguen de los otros. Cuando en las personas que tienen ganados y todo eso marcan con un hierro caliente allí sus animales, queda ese sello, ese carácter queda impreso allí en sus animales. ¿Qué más es? Es un conjunto, ya hablando del carácter en el ser humano, es un conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, de una persona o de una colectividad de personas, que los distingue por su modo de ser u obrar de las demás. Y ahí es donde hablamos del carácter cristiano. Nos debe distinguir como colectividad, como iglesia, nos debe distinguir nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de reaccionar ante los imprevistos, nos tiene que diferenciar de la manera en que lo asumen aquellos que no conocen a Jesús de Nazaret. Es donde el dominio propio se debe manifestar en nosotros, y el dominio propio es parte del carácter de Jesús de Nazaret, es parte del fruto del Espíritu Santo que hacía parte del carácter del Señor Jesucristo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estos 9 componentes preciosos del carácter del Señor Jesucristo, y que es lo mismo que tú y yo debemos manifestar. Hablando acerca de lo que es la iglesia y de querer tener una vida de éxito, podemos decir que es la señal espiritual que queda en una persona como efecto de un conocimiento o experiencia importante, como en el cristianismo. Es la impronta que deja allí el bautismo del Espíritu Santo, o el bautismo en aguas, o el bautismo en el Espíritu. Es imprimir, es colocar allí un carácter. Y en ese carácter podemos hablar que el carácter tiene varias opciones. Una opción es que es un carácter adquirido, que lo hemos heredado. Cada uno de los rasgos funcionales que hemos adquirido a través de las diferentes experiencias de la vida durante todo el tiempo, lo que nos distingue de cómo reaccionamos, cómo pensamos, cómo actuamos, cómo hablamos, cómo somos. De eso habla el carácter. Pero también hay otro tipo de carácter, que es el carácter que se hereda. Cada uno de los rasgos funcionales que se transmiten de una generación a otra. Y al respecto, entonces, recuerdo lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. Dice: lo que has oído de mí delante de muchos testigos, esto enseña a otros hombres fieles que puedan también enseñar a otros. Enséñaselo a hombres fieles que puedan también transmitirlo a otros. Es el carácter de Cristo que heredamos unos a otros. Porque como dice el apóstol Pablo, dice: sean imitadores de mí, así como soy imitador de Cristo. Y nos ayudamos unos a otros y nos estimulamos unos a otros para poder parecernos cada vez más a Jesús de Nazaret por la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Imprimir el carácter en una persona es lo que hace el Espíritu Santo. Amados, yo no puedo imprimir el carácter en nadie.
Y no hay quien pueda imprimir el carácter en mí. El único que tiene el poder para poder tallar ese carácter de Jesús de Nazaret, tomar esa matriz que es Jesús de Nazaret y formar ese carácter en nosotros, se llama el Espíritu Santo. Porque dice la Escritura que por la obra del Espíritu Santo cada día nos parecemos más a Jesús de Nazaret. Es dar o dotar de ciertas condiciones esenciales y permanentes a alguien que lo distinguen de los demás. Y ese es el carácter del Señor Jesucristo. El carácter muestra con claridad quién soy yo. ¿Quién realmente soy yo? Dice Martín Lutero, decía que el carácter es lo que soy en la intimidad, cuando alguien no me ve. Entonces, para ir terminando esta primera parte, carácter denota en primer lugar una herramienta para grabar. Es el carácter del Señor Jesucristo que se quiere grabar y manifestar dentro de nosotros. Es cortar dentro. Por eso usa la palabra de Dios. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios para mostrarnos el carácter de Cristo y formar ese carácter dentro de nosotros. Recuerda que dice la Escritura que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Entonces la palabra de Dios, guiada por el Espíritu Santo, la palabra de Dios allí interviniendo por el poder del Espíritu Santo en nosotros, penetra hasta lo más profundo de nosotros, de nuestro espíritu, empieza allí a transformarnos y empieza allí a enseñarnos a ser como Jesús de Nazaret, y produce en nosotros un estilo de vida parecido al de Jesús de Nazaret, el hombre que realmente tuvo una vida de éxito aquí sobre esta tierra y que ha trascendido en la eternidad. Porque dice la Escritura que Él llevará a multitud de hombres y de mujeres allí al reino de los cielos, multitud de descendientes espirituales allí a la presencia del Señor. Entonces dice que es una estampa, impresión sobre una moneda o un sello, en cuyo caso el sello o cuño, que se llama también, que hace una impresión, lleva la imagen que produce y viceversa. Es decir, todas las características de la matriz deben aparecer en el receptor. Y nosotros somos animados en este día, amados, a ser buenos receptores dóciles del carácter de Jesús de Nazaret. Y hay algo que nos habla la Escritura acerca del alfarero divino que es el Padre. Él empieza a trabajar allí con el barro para darle una forma. Nosotros debemos ser como ese barro dócil. Porque dice la Escritura, si el barro no deja hacer la figura, es fácil para Dios tomar, deshacer esa figura que estaba haciendo y empezar de nuevo. Pero si el barro pudiera hablar, diría, ay, 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 cómo me duele. Mientras más dóciles seamos tú y yo, para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, menos nos va a doler. Y más seguridad, más certeza tendremos de poder tener una vida de éxito que trascienda aquí y en la eternidad. Amados, mañana con la ayuda del Señor continuaremos hablando acerca del carácter. Entonces el primer elemento es el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no hay carácter. Pero el Espíritu Santo viene a nosotros por recibir a Jesús como nuestro Salvador. Y es el carácter de ese Salvador el que el Espíritu Santo toma para plasmarlo en ti y en mí, para que cada día podamos parecernos más a Jesús de Nazaret. ¿Por qué no le decimos al Señor en oración que nos ayude a ser un material dócil, que nos ayude a ser sensibles y obedientes a la voz de su Espíritu, para que el carácter de Jesús y no el del mundo, para que el carácter del Señor Jesucristo sea tallado, esculpido en nosotros? Yo te invito a que oremos. Padre, te bendecimos, Señor, y sabemos que tú enviaste a tu Hijo
para que todos los que seamos salvos por Él nos parezcamos cada día más a Él y que Él pueda ser como el hermano mayor entre muchos. Hoy colocamos nuestras vidas delante de tu presencia y te pedimos perdón por aquellas áreas de nuestra vida en las cuales nos hemos resistido, Señor, para que Cristo sea formado en nosotros. Hoy te pedimos que nos ayudes con tu Espíritu Santo para ser dóciles, para ser sensibles, Señor. Dóciles y sensibles a tu Espíritu Santo, dóciles y sensibles a tu palabra, dóciles y sensibles, Señor amado, en medio de las circunstancias de la vida, en medio de los tiempos de bendición y de victoria, Señor, en medio de los tiempos de dolor, de angustia, en medio de los tiempos de estar quietos, para que el carácter de Cristo sea tallado, sea formado en nosotros y podamos ser imitadores de Jesús de Nazaret. Ayúdanos, oh Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo te invito, si no has recibido aún a Jesús como tu Salvador único y personal, te invito a que hoy le entregues tu vida al Señor y le digas: Jesús, yo reconozco que he pecado. Hoy te pido perdón y te recibo como mi Salvador único y personal. Gracias, Señor Jesucristo, y te pido que me ayudes con tu Espíritu Santo para ser la persona que tú quieres que yo sea. Y ahora que me has hecho un hijo de Dios, Padre, que tu propósito conmigo se cumpla. Y que ese propósito, Señor, sé que va a ser de victoria, Señor, y va a ser fácil de conseguir mientras que yo permita que el carácter de Cristo sea tallado en mí. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias porque Jesús de Nazaret es la mejor matriz, Señor. Ayúdame a ser un buen receptor, un receptor dócil, para que el carácter de Jesús se vea en mí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones para todos. El Señor les guarde, el Señor les fortalezca. Que este sea un día en el cual el carácter de Cristo se talle en nosotros y podamos manifestar ese carácter a quien nos rodea. Bendiciones para todos. Un abrazo. Dios esté con ustedes en este día.